Algo interesante, el Salmo 40 es que es conocido como uno de los salmos mesiánicos, porque hay un pasaje específico que se aplica específica y perfectamente a Cristo. Salmo 40 lo vamos a dividir en su estudio, le vamos a llamar como título el sacrificio perfecto del Mesías. Y el Salmo empieza del verso 1 al 5 con un testimonio de liberación, luego el verso 6 al 8, esa expresión de sometimiento del Mesías a la voluntad de Dios, del 9 al 10 la proclamación de su salvación, y del 11 al 17 pareciera que el Salmo vuelve a un tono de lamento, de lucha, y entonces el salmista vuelve a mostrar cómo es necesario renovar esa espera paciente que se muestra en los primeros versos. El verso 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, ese pacientemente esperé, tenemos que aprender a leerlo como esperé, aprendí a reposar en la espera. Miren, hay una espera impaciente. Hay una espera desesperada. Hay una espera donde usted esté en el banco y a cada rato ve el número y aquí él llama y a cada rato ve el número y a quién llama. Hay una espera donde está usted en el doctor, hay una espera donde usted está esperando cosas, pero no es una espera paciente. Lo primero que el Salmo nos dice, la primera lección del Salmo es que una de las cosas que Dios espera para permitirnos disfrutar de esa liberación es aprender a reposar en la espera, es entrar en el reposo de Dios, aunque todavía la respuesta no haya venido, pero ya estamos esperando pacientemente. Pacientemente esperé a Jehová, no desesperadamente, no impacientemente. Esperé a Jehová reposando. Esperé a Jehová y descansé. Esperé a Jehová y dejé que él respondiera a su tiempo, no en el mío. Esperé y entendí que él traería la respuesta, pero sería a su manera y en su tiempo. Y entonces él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermanos, ese lodo cenagoso representa, por un lado, la depresión, pero por otro lado, nos habla de la desesperación de tener una vida sin sentido y del lodo y de la suciedad del pecado donde nos enmarañábamos. De hecho, este himno inicial es una sombra del Evangelio, porque a través del Evangelio es que el Señor nos sacó de la desesperación de tener una vida sin rumbo, sin norte, sin sentido, y nos sacó del lodo, de la suciedad, de la esclavitud al pecado, de la inmoralidad, de la vanidad, de todo aquello que nos sirve. Y nos dio la capacidad de iniciar una nueva vida, afirmando nuestros pies sobre la peña que es Cristo Jesús. Y como decía la otra versión, y en la medida que caminábamos, que empezamos a dar los primeros pasos, Él fue enderezando nuestros pasos. Es increíble, es esa imagen de esos paralíticos que el Señor sanó, que les decía: toma tu lecho y anda, y tal vez el primer paso era torcido, tal vez el primer paso era tambaleándose, pero seguían caminando y se iban enderezando y el paso era perfecto. Porque eso es lo que hace el Señor. Él nos enseña a caminar de manera recta sobre una roca sólida, de modo que no resbalemos, de modo que no nos desestabilicemos. Lo que el Señor quiere es hacernos crecer en estabilidad, y ese crecimiento en estabilidad viene juntamente con el crecimiento en el reposo en Él, en la espera en el descanso de Él.
El verso 3 dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo. No cantó una canción aprendida antes, no cantó el himno que han cantado durante 500 años, porque era una nueva vida, era una nueva experiencia, entonces tenía una nueva voz, podía ser la misma letra, podía ser la misma Biblia, pero era un cántico nuevo porque estaba experimentando una novedad de vida. Un cántico nuevo es un cántico que se une a la nueva etapa, a la nueva vida, a la nueva temporada que estoy viviendo en Dios. Es un cántico nuevo, puede tener la misma letra, pero es nuevo. Porque lo canta una nueva boca, porque lo canta un nuevo corazón. Y ese cántico es una alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Cuando las personas se dan cuenta del cambio que el Señor ha hecho en nosotros, son invitados también a abandonarse en Dios. Hermanos, Dios puso nuestros pies sobre la peña de la justificación en Cristo y eso nos permitió empezar a dar pasos rectos de amor y de justicia. Porque el que nace de Dios se conoce en que ahora ama a los demás. Porque el que nace de Dios se conoce en que ahora practica la justicia. Son pasos rectos de amor y de justicia. Nos bautizó en el Espíritu Santo y al llenarnos del Espíritu Santo nos hizo cantar salmos, himnos, cánticos espirituales, porque esas son consecuencias de la llenura del Espíritu. Lo vimos en Efesios 5, 18, 19 y 20. Entonces empezamos a experimentar un nuevo gozo que nunca antes habíamos experimentado antes, a través del cual damos alabanza a nuestro Dios. Y nos hizo un testimonio para que a través de para que a través de nosotros otros lleguen a poner la confianza en Dios. Ahora, este es un canto que queda perfecto en la boca de un recién convertido, pero no solamente queda para un recién convertido, lo está cantando alguien que no es un recién convertido y lo podemos también cantar nosotros que ya tenemos algún tiempo caminando en el Evangelio. ¿Por qué? Porque una de las lecciones que tenemos que aprender, hermanos, es que la conversión y el nuevo nacimiento no debemos de vivirlo una sola vez. Sí hay una primera vez. Pero usted sabe qué decía Pablo. Pablo decía, a cada día muero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que hoy se moría y mañana se remoría y pasado se recontra remoría? No. Así como cada día moría, cada día nacía de nuevo. Cada día tenía un nuevo inicio. Porque cada día es un buen día, es el día de la salvación del Señor, es un nuevo día para alabar a Dios, es un nuevo día para volvernos al Señor, es un nuevo día para experimentar que Él nos saca de la fosa de la desesperación, afirma nuestros pies sobre la roca y nos da un canto nuevo. La experiencia, la conversión debe ser constante y continua en nuestra vida como creyentes. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Pero veamos el verso 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Cuál era nuestra vida antes? Ver qué hacía la demás gente y seguir tras ellos. Y la mayoría son soberbios. ¿Qué hacíamos antes? Oír las mentiras que el mundo nos contaba, que la cultura nos contaba, y ir tras ellas. Pero un día fuimos alumbrados y nos dimos cuenta de que eso era mentira, de que eso era vano, de que eso era soberbio. Y empezamos a poner nuestra confianza en Jehová. Y ahí empezó el camino a una vida de verdadera plenitud, de verdadera felicidad, de bienaventuranza, de ser esos árboles plantados junto a corrientes de agua que siempre están verdes, estabilidad emocional, que siempre tienen fruto, que siempre expresan su amor a Dios y a los demás de alguna u otra manera.
Luego dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Es precisamente lo que les estaba diciendo. Él ve hacia atrás y él ve las experiencias de salvación, las experiencias milagrosas, los prodigios de Dios. Son innumerables. No podemos contar de cuántos peligros el Señor nos ha librado, cuántas veces el Señor ha acudido a nosotros, cuántas veces el Señor nos ha hablado. Empezamos a hablar de Él y a contar lo que hemos visto y nos quedamos sin palabras. No nos alcanza el tiempo, ni los números, ni las palabras son suficientes para hablar todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestra vida y en la vida de muchos otros creyentes alrededor del mundo. Lo que estos versos nos dicen es que no hay mejor decisión en la vida que darle las espaldas a las mentiras y a la vanidad del mundo para poner nuestra confianza en Jehová. Porque son tantos sus milagros y tan maravillosos sus planes que es imposible hacer una lista detallada de todas las cosas que el Señor hace, está haciendo y continuará haciendo con nuestra vida. Lo interesante es que a partir del verso 6 el Salmo da un giro y parece contradecir algunas escrituras, y luego del testimonio de cómo Dios se ha manifestado a su vida, el salmista habla proféticamente. Palabras del Mesías son inspiradas a David y dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El verso 6 no está diciendo lo que parece que está diciendo. El verso 6 lo que está diciendo es que el sacrificio y la ofrenda en sí mismos, por sí solos, no son agradables delante de Dios. Por supuesto, Dios los instituyó. Y la manera de explicar este verso, la Biblia se explica con la Biblia, y Dios no se puede contradecir a sí mismo, y Dios instituyó el sistema de ofrendas y sacrificios como algo que le era agradable. De alguna manera, el holocausto se le decía al sacerdote, y ofrecerás holocausto, ofrenda de olor grato a Jehová. Le agrada. Pero hay muchos pasajes que nos alumbran, pero uno de los principales es 1 Samuel 15, 22 y 23, donde Saúl desobedece al Señor y no mata al rey y al ganado de los amalecitas. Y entonces viene el profeta y le dice, se complace tanto el Señor en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, los sacrificios, holocaustos y ofrendas son agradables, pero cuando surgen desde la obediencia a Dios, no desde la rebeldía. Cuando surgen desde el prestar atención a Dios, no del querer parecer grande ante los hombres. Lo mismo que Cristo enseñó en Mateo 6. La oración, Dios la valora. El ayuno, Dios los valora. Pero no cuando se hacen. La ofrenda, no cuando se hacen para recibir aplausos de los hombres, sino cuando se hacen para agradar al Padre en lo secreto. Lo mismo eran los sacrificios. Los sacrificios tenían un valor cuando se hacían en obediencia, en arrepentimiento y en búsqueda de agradar al Señor. Por supuesto, ya no estamos en la época de los sacrificios, pero Dios los había instituido y los profetas también hablan de eso. Lo que pasa es que el mensaje que está detrás de este verso 6, detrás de 1 Samuel y de, por ejemplo, Oseas 6:6, dice, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, más en el conocimiento de Dios en el holocausto.
Lo que la palabra de Dios y Dios nos está enseñando a través de su palabra es que para Él no se puede separar adoración de justicia. Es como si alguien canta, pero en su corazón está maquinando ir a pecar. De nada sirve para cantar. No se puede separar fidelidad de adoración. La adoración aceptable debe surgir de una relación fiel a Dios para serle agradable. Dios no está eliminando el sistema de sacrificios ni con este verso ni en Oseas, lo va a eliminar con Cristo, pero en ese momento histórico no lo está eliminando. Lo que él está diciendo es que no va a permitir que se le trate como un Dios cananeo, donde la idea era que si se le ofrecía sacrificio, yo cumplí Dios con mi parte, ahora a ti te toca cumplir con la tuya. No me confundan, dice Dios. Dios ha establecido una relación de pacto con su pueblo que requiere de su pueblo una respuesta de lealtad, de fidelidad. Ese es el Dios que adoramos. Cuando Dios legisló los sacrificios, tenían la intención de que el ritual externo fuera la expresión de la fe interna. Una ofrenda por el pecado sin confesión no tenía sentido. Una ofrenda de dedicación sin palabras genuinas de dedicación no tenía valor. El punto aquí es, estableciste el sacrificio y la ofrenda, pero no era eso en sí lo que te agradaba, sino lo que eso representaba, la obediencia. Estableciste el holocausto para expiación, pero lo que demandaste fue entrega, fue rendición, fue sometimiento a tu voluntad. Y el Mesías lo entiende. El salmista, con la revelación del Espíritu Santo y con esa conexión que tenía como padre y como figura profética del Mesías, entiende, Señor, no de holocausto y expiación los estableciste en la ley, pero no fue lo que demandaste. Lo que tú querías originalmente era obediencia, era dedicación, era entrega. Y yo entendí esto, entonces dije, aquí vengo, me entrego a ti, me rindo a ti, me someto a ti. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Lo que está diciendo es, si pongo atención a tu ley y la obedezco, no necesitaré ofrecer sacrificios. Porque lo que a ti te agrada es la obediencia. Y lo que a mí me agrada también es hacer tu voluntad revelada en tu ley. Cuando el autor de los Hebreos habla, de hecho, del sumo sacerdocio de Cristo y de esa ofrenda perfecta que él hizo, él cita este salmo, y en el capítulo 10 de Hebreos, del 5 al 10, leemos: por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, no el salmista, Cristo dijo, no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. ¿Qué estaba escrito del Mesías en el libro? En el libro del profeta Isaías estaba escrito en el capítulo 53 del 10 al 12, porque el Señor quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá linaje, prolongará sus días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Debido a la angustia de su alma lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Hay muchos misterios sobre cómo se relaciona la humanidad y la divinidad de Cristo, y yo no me voy a meter a explicar esas cosas que ni siquiera yo entiendo, pero Cristo como humano, no Dios, sino su parte hombre, se dedicó a estudiar las Escrituras para ver lo que había sido profetizado y que él tenía que cumplir.
Entonces él leía el rollo y decía, esto fue escrito por mí, esto fue escrito por mí, esto fue escrito por mí. Y cuando llegó a Isaías 53, decía, él se va a entregar a sí mismo como ofrenda de expiación. Y dijo, esto lo escribieron por mí. Mi cuerpo va a ser una ofrenda. Y leía después, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Y decía, esto lo escribió el Padre por mí. Yo voy a llevar la iniquidad de ellos. Y después leía, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Y nuevamente decía, esto fue escrito por mí. Me tocará llevar el pecado de muchos y voy a interceder por ellos. Él dedicó su vida a entender lo que había sido escrito de él. Para decirle, Señor, lo que está escrito de mí, aquí estoy. Aquí estoy. No quieres sacrificio y ofrenda. Me has dado un cuerpo. Y yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo de mi voluntad la doy, porque soy el buen pastor que ama sus ovejas y su vida da por ellas. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro pastor. Verso 8. Al decir primero, ni quieres, ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley, y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y sola vez y para siempre. Vean que el sistema de sacrificios, Jesús no dijo, este sistema se acabó. No. Él dijo, Dios estableció sacrificios, pues yo voy a hacer el perfecto, el completo, el definitivo. Entonces, quitó el sistema de sacrificios, cumpliéndolo por completo, porque él había venido para cumplir la ley y solo él podía ofrecer el verdadero pago por el pecado, porque no tenía pecado. Y entonces se llegó a entender que todos los sacrificios anteriores apuntaban a él y era sombra de lo que él, pero solo él recibió un cuerpo ideal para sacrificarlo por el pecado. Solo él oró en Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya. Este pasaje hace de este salmo uno de los salmos mesiánicos más importantes porque son claramente las palabras de Cristo las que leemos en el salmo. Ahora, cuando dice quítalo primero, le pone fin al sistema de sacrificios y establece lo segundo. ¿Qué es lo segundo? El hacer la voluntad, el nuevo pacto, donde Él nos da su espíritu que nos capacita para agradar y obedecer a Dios y nos da un nuevo corazón en el cual está escribiendo sus leyes y grabando sus mandamientos para que cada día podamos obedecer más a Dios. Sigue el Salmo, verso 9. Ha anunciado justicia en gran congregación. He aquí no refrenen mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Lo que está diciendo aquí es que esa obra que él hizo, donde da una sombra del evangelio, donde él dedica su vida para salvar a muchos, para cumplir la voluntad de Dios. Ahora hay que anunciarla a todos. Ahora hay que proclamar ese sacrificio, esa dedicación, esa obediencia de Cristo, esa justicia. He anunciado en gran congregación, no refrené mis labios, Señor, tú lo sabes. No encubrí tu justicia, he publicado, no oculté. Hermanos, Jesús vino a predicar el evangelio. Él también dijo, he venido a predicar buenas nuevas a los pobres. Y después de leerlo dijo, hoy se ha cumplido esta palabra.
Y él también a los discípulos, después de haber resucitado, se les apareció y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito y era necesario que el Cristo apareciera y resucitara de los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, en Lucas 24, del 45 al 47. Jesús estableció que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Romanos 10, 14 nos dice, ¿cómo invocarán en el que no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Por eso la predicación del evangelio es central en el culto, en el servicio a Dios y en la misión de la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y Hebreos 2:3 nos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor y luego confirmada por los que la oyeron? Esa salvación Jesús la vino a anunciar, estas palabras también Jesús las tomó a sí mismo y Él nos anunció la justicia de Dios, nos anunció el reino de Dios, nos anunció el evangelio y luego nos mandó a anunciarlo a otros. Es nuestra misión, hermanos, predicar el evangelio, anunciar que el que cree en Jesús será justificado, que Dios es fiel en cumplir lo anunciado en las escrituras y que hay salvación en el nombre de Cristo. Que la mayor manifestación de su misericordia, de su fidelidad, se dio en la cruz de Cristo, quien es la verdad. Pero luego el tono del Salmo vuelve a cambiar y vuelve como una etapa donde yo creo que todos hemos vivido esto y todos nos identificamos con el Salmo porque Dios ha firmado nuestros pasos, porque Dios ha cumplido el sacrificio por nosotros, porque Él ha sido el sacrificio perfecto. Y sin embargo, volvemos a atravesar pruebas y dificultades y momentos difíciles. Verso 11 dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin números, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Aquí nuevamente está hablando el salmista, porque Jesús no tiene maldades de él propias. Y el salmista, de alguna manera, este salmo, por supuesto, el Mesías clamó palabras similares desde la cruz y antes de la cruz, pero aceptó la voluntad de Dios siempre y anunció el reino de Dios. Pero también, de alguna manera, esta segunda parte del Salmo es un anuncio de cómo Cristo dijo que vendrían aflicciones, que vendrían tribulaciones. Y es un anuncio del tiempo de tribulación que como hijos de Dios vamos a vivir posterior a la salvación y al nuevo pacto, pero previo a la consumación. Colosenses 1, 24 y 25, Pablo dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne y completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui yo hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficios de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. De alguna manera, ¿a qué se refiere estos sacrificios o estas aflicciones que hacen falta? De alguna manera se refieren a los sufrimientos que la iglesia va a atravesar mientras cumple la labor de predicar hasta los confines de la tierra. Se refiere a las aflicciones que como creyentes y como ministros atravesamos mientras se completa el número de los redimidos a quien Dios va a salvar. El sacrificio de Cristo fue total y absolutamente perfecto. Pero faltan aflicciones porque falta que la obra se consume, porque falta que la iglesia se complete, porque faltan almas para ser salvas. Entonces, es esa brecha de sufrimientos entre el alcance actual del evangelio para establecer la presencia del evangelio entre todos los gentiles. Ahora, aquí es relevante, orar
tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Esto es hermoso, el verso 11. No retengas de mí tus misericordias. De hecho, Señor nunca ha retenido ni retiene sus misericordias, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Pero que nos guarden siempre, también lo vivimos en la medida que yo me refugie siempre en ellas. ¿Por qué? Porque hay males sin número que nos rodean, hermanos. El mundo está lleno de maldad. Nuestra alma está llena de maldad. El enemigo anda a nuestro león, como león rugiente alrededor de nosotros. Pero la segunda parte del verso 2 es interesante porque dice, me han alcanzado mis maldades. Y nos recuerda eso que ya sabemos, el mayor peligro no es Satanás, no es el mundo, son nuestros malos deseos, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Lo que está diciendo el verso 13 es, Señor, interviene, date prisa en intervenir en mi situación, para que aquellos que están tratando de secuestrar mi alma se avergüencen. Para que las fuerzas de las tinieblas que me quieren deshonrar no lo logren. Aquí la oración se enfoca en pedir la derrota de los enemigos, que está unida a la liberación. De alguna manera es que el enemigo vaya perdiendo poder sobre nuestra vida. Pero al mismo tiempo es que nosotros mismos dejemos de darle terreno, dejemos de prestarle oído. Que no descuidemos tener el escudo levantado para que los dardos no entren, no penetren. Está relacionado. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Es hermoso, porque lo que está diciendo es, a pesar de que está viendo que todavía hay mal, que todavía hay aflicción, todavía necesita clamar por liberación, luego vuelve a renovar la espera paciente, vuelve a entrar en el reposo de Dios, vuelve a esperar pacientemente y dice, no, que se gocen y se alegren en ti los que te buscan, porque sí o sí te van a encontrar. Que los que aman tu salvación digan siempre Jehová sea enaltecido. Podríamos decirle que aquellos que saben, que conocen lo que tú eres, le digan al mundo lo grande que eres. Y que canten. Que tu pueblo aprenda a regocijarse en ti aún antes de ver tus respuestas, aún antes. Que aprendan a regocijarse a ti esperando pacientemente. Aunque afligido yo y necesitado. Sí, vuelve a ver su condición. Yo, sí, soy un desastre. No soy nada. No tengo nada. Pero no solo soy yo. Hay un Dios. Hay un Dios todopoderoso, todo suficiente, infinito, que puede hacerlo y que me ama y pensará en mí, porque Él es mi ayuda y mi libertador. El salmista se presenta a sí mismo no con gloria, sino como pobre y necesitado, pero nos da una lección. ¿Sabe cuál es la última lección de este salmo? Cuando te veas a ti, no te quedes viendo a ti. Voltea a verlo a Él. Si yo me veo a mí, pobre y necesitado, pero si lo volteo a ver a Él, digo, Él pensará en mí.
Él es mi ayuda y mi libertador. Él ve a Dios y de hecho se dirige a Dios. Ya no le habla a los demás, ya no se habla a sí mismo, se dirige a Dios y le dice, Señor, tú eres mi ayuda y mi libertador. Deja de verte a ti y ve más a Dios. Y deja de hablarte a ti y háblale a Él. Y dile lo que Él es para ti. Él es tu ayuda, Él es tu libertador. Tengo que decirle, Dios, tú eres mi ayuda, tú eres mi libertador. Y esperaré pacientemente. No te tardes. Esperar pacientemente es un acto de fe. Implica una fe activa, implica velar y orar fervientemente hasta que llegue la liberación. Y termina diciendo, no te tardes. Y de alguna manera refleja la confianza que él tiene de que el Señor actuará. Pero sabe, como dice la sabiduría popular, que a veces Dios tarda, ¿verdad? La sabiduría popular dice Dios tarda, pero no olvida. Pero él de alguna manera sabe que a veces Dios se toma su tiempo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera en esa confianza de que Dios sí o sí va a actuar, porque Dios sí o sí va a actuar. Y también buscando reposar, buscando descansar, buscando esperar pacientemente, pero también teniéndole la confianza para decirle lo que puede decirle. Con confianza le dice, Señor, tú eres mi ayuda y mi libertador. Yo sé que sí o sí me vas a ayudar y yo sé que sí o sí vas a actuar. Pero, por favor, no te tardes. Es hermoso, porque él ha visto las intervenciones sorprendentes de Dios en el pasado. Y de alguna manera está buscando descansar en Dios. Y ese no te tardes, al mismo tiempo está haciendo un recordatorio para sí mismo de que le toca esperar pacientemente. Porque si espera pacientemente, Dios va a volver a sacarlo de la fosa de la desesperación, del lodo cenagoso, y va a volver a firmar sus pasos sobre la peña. ¿Qué nos enseña el Salmo? El Salmo nos enseña el Evangelio. En la primera sección, del 1 al 5, nos enseña las palabras de Cristo, del 6 al 8, la persona por medio de quien el Evangelio es una realidad. Nos enseña luego la necesidad de predicar el Evangelio y por último el deber de seguir esperando pacientemente en el Señor. John Newton comenta, oh Cristo, que tomaste para nosotros el camino real del sacrificio, líbranos de nuestras innumerables ofensas e injerta tu enseñanza en nuestros corazones para que podamos vivir para regocijarnos en ti y declarar para siempre las buenas nuevas de tu salvación. Allen Ross comenta, la secuencia del Salmo puede expresarse como una serie de principios. La intervención divina inspira alabanza genuina. Dios me sacó, yo esperé y puso un canto nuevo. Surgió un canto nuevo en mi boca. La alabanza genuina conduce a la dedicación personal. Alabando a Dios me di cuenta de que en realidad los sacrificios y la ofrenda los puso como una manifestación de su gracia porque somos pecadores, pero que lo que le agrada es obediencia, es dedicación. Y que si yo puedo evitarme las ofrendas y los sacrificios, muchísimo mejor. Y a través de Cristo lo puedo hacer, porque Él fue el perfecto sacrificio. Y la dedicación espiritual es esencial para seguir y mantener una vida de oración. Y en ese voto de dedicación también tenemos un aparato tipológico de la encarnación de nuestro Señor y de la obediencia al Padre. La idea expositiva del Salmo es los maravillosos actos de salvación de Dios. Inspiran alabanza y dedicación o entrega. Y sobre la base de eso, los fieles continúan orando para que el Señor los libere, para que puedan proclamar su grandeza, hasta que seamos glorificados. Para considerar, ya tú viviste la experiencia de que Dios te haya sacado del lodo del pecado para hacerte su hijo. Si no, estás a tiempo para poner tu fe en Jesús.
Y si sí, celébralo y no olvides la maravilla que eso es. Comprendes que Cristo se sacrificó por ti para mostrarte lo que es la obediencia a la voluntad del Padre. Hermanos, a veces decimos, ya Cristo murió por mí, yo no tengo que morir. No, no, no. Él dice, yo tomo mi cruz para que ustedes tomen la suya. La nuestra nunca va a ser como la de él, por supuesto, no tenemos el peso, pero sí hay una cruz y sí hay un yugo y sí hay una carga que nos toca llevar. Porque él dijo, tomen mi yugo y lleven mi carga. Pero les prometo que será ligera, porque yo llevo la pesada. Y lo que les doy a ustedes es poquito, pero tienen que cargar algo, tienen que entregar algo, tienen que rendir algo, tienen que dedicarse. Y por último, ¿estás esperando pacientemente, reposadamente, confiadamente en Él? Pongámonos de pie. Señor, estamos agradecidos por haber sido el perfecto sacrificio, por haber venido, Señor, y haber entendido que te dieron un cuerpo para dedicarte a cumplir lo que en el rollo estaba escrito de ti. No merecías morir en esa cruz. Y no fue por tu pecado, sino por nuestro pecado, que te sometiste a la voluntad del Padre que quiso quebrantarte para que cargaras con nuestras iniquidades. No podemos más que adorarte y agradecerte por haber sido el perfecto sacrificio y haber tomado nuestro lugar en esa ofrenda que nunca hubiéramos tenido la capacidad de ofrecer. Pero también eres nuestro ejemplo, Señor, en espera paciente, en dedicación, en adoración, alabanza y en proclamación, cosas que sí nos llamas a hacer siguiendo tus pasos. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando sobre la roca, de manera que tú sigas enderezando un poquito más cada día nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a dedicarte y a entregarte nuestra vida, buscando hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cumplir la comisión de predicar a otros el mensaje de salvación. Y que cuando nos veamos rodeados de males, y que cuando nos veamos afligidos y menesterosos, podamos dejar de ver los males y dejar de vernos a nosotros y verte a ti y decir, tú eres mi ayuda y mi libertador. Esperaré pacientemente, porque confío y descanso en ti. Pero por favor, oh Dios, no te tardes. Dile ahí en tu corazón, Señor, espero pacientemente en ti. Quiero seguir esperando pacientemente en ti. Procura entrar en el reposo de Dios. Procura dejarle al Señor hoy eso que ha estado afligiendo tu corazón. Dile, Señor, esto que me causa desesperación, que me causa angustia, que me ha hecho esperar impacientemente, hoy lo traigo ante ti. No quiero seguir esperando
impacientemente, no quiero seguir con desesperación, no quiero seguir con angustia. Quiero confiar, quiero descansar en ti. Ríndele tu carga al Señor. Dile, Señor, aquí está mi vida, quiero hacer tu voluntad. Renueva tu compromiso de entrega una vez más con Él en esta mañana. Y dile desde lo profundo de tu corazón, no te tardes. No te tardes en transformarme, no te tardes en libertarme, no te tardes en hacerme libre, no te tardes en cambiarme, no te tardes en conformarme a la imagen de tu Hijo, no te tardes, Señor.